Las luces del auditorio me cegaron por un momento mientras ajustaba el micrófono en el pódium. 200 personas habían venido esta noche a escuchar mi conferencia sobre emprendimiento femenino en Latinoamérica, el tema que había dominado mi vida durante los últimos 5 años. Era el momento culminante de mi carrera como consultora empresarial, la presentación que definiría si conseguía el contrato con la Fundación Esperanza, ese proyecto millonario que cambiaría todo para nuestra empresa. Respiré profundo, sintiendo el peso del vestido azul marino que había elegido cuidadosamente esa mañana. Elegante pero accesible, profesional pero femenino. Cada detalle había sido planeado, incluyendo los aretes de perlas que había heredado de mi abuela, esos que siempre me daban suerte en las presentaciones importantes. En la primera fila, Rodrigo me sonreía con esa expresión de orgullo que tanto había extrañado estos últimos meses. Mi esposo de 4 años, el hombre que había sido mi socio no solo en el amor, sino también en los negocios, estaba ahí para apoyarme en el momento más importante de mi carrera profesional. Al menos eso era lo que yo creía. Buenas noches, comencé, mi voz resonando clara y segura por todo el auditorio. Mi nombre es Elena Vázquez, y durante los próximos 40 minutos quiero compartir con ustedes una historia sobre cómo las mujeres latinoamericanas estamos redefiniendo el mundo de los negocios. El aplauso inicial fue cálido, reconfortante. Reconocí caras conocidas en el público, colegas del sector, empresarias que admiraba, periodistas especializadas en temas de género y economía. También estaba Fernanda, mi mejor amiga desde la universidad, sentada en la tercera fila con su libreta de notas, lista para documentar cada momento de mi triunfo. Lo que no sabía era que esa libreta no contenía notas de apoyo, sino el guión de mi destrucción. Hace 10 años, continué, comenzando con la anécdota personal que había ensayado docenas de veces. Yo era una recién graduada de administración de empresas con más sueños que experiencia. Trabajaba 16 horas al día en una empresa de consultoría, donde era la única mujer menor de 40 años en un equipo directivo de 12 personas. La historia fluía naturalmente. Les hablé de los desafíos, de las noches sin dormir, desarrollando propuestas que mis colegas masculinos se llevaban el crédito, de las reuniones donde mi voz parecía invisible, hasta que un hombre repetía exactamente la misma idea, y todos asentían como si fuera brillante. Fue entonces cuando decidí que si quería ser escuchada, tendría que crear mi propio espacio para hablar, dije, sintiendo la energía del público conectando con mi mensaje. Y así nació Estrategias Vázquez Herrera, la consultora que fundé junto a mi esposo Rodrigo. Mencioné su nombre con el cariño genuino que aún sentía entonces, girando ligeramente para incluirlo en mi narrativa. Él levantó la mano en un pequeño saludo que arrancó sonrisas del público. Parecía el esposo perfecto, apuesto, exitoso, orgulloso de su esposa emprendedora. Debería haberme dado cuenta de que su sonrisa no llegaba a sus ojos. Durante estos 5 años hemos trabajado juntos para crear algo más que una empresa. Continué. Hemos construido una plataforma para que otras mujeres encuentren su voz en el mundo empresarial. Hemos asesorado a más de 300 emprendedoras. Hemos facilitado inversiones por más de $5 millones. Y hemos demostrado que apostar por el talento femenino no es solo moralmente correcto, sino también económicamente inteligente. Las estadísticas fluyeron de mi boca con la precisión de alguien que había vivido cada número, cada porcentaje, cada caso de éxito. Había memorizado cada detalle, porque esta presentación era más que una conferencia. Era la culminación de todo mi trabajo, la oportunidad de asegurar el futuro de nuestra empresa, y más importante aún, de expandir nuestro impacto a nivel continental. El proyecto que les voy a presentar esta noche, dije, haciendo una pausa dramática mientras avanzaba a la siguiente diapositiva. No es solo sobre negocios. Es sobre crear un ecosistema donde las mujeres latinoamericanas puedan transformar no solo sus propias vidas, sino las de sus comunidades enteras. La imagen que apareció en la pantalla gigante detrás de mí mostraba un mapa de América Latina salpicado de puntos dorados, cada uno representando una ubicación, donde implementaríamos nuestro programa de mentoría empresarial. Era hermoso, ambicioso, revolucionario. También era completamente mío.
Lo que no había notado, perdida como estaba en la pasión de mi presentación, era la manera en que Rodrigo consultaba su teléfono cada pocos minutos. La forma en que sus ojos no seguían mis diapositivas, sino que parecían estar midiendo las reacciones del público. El modo en que su sonrisa se volvía más tensa cada vez que el aplauso era más entusiasta. La inversión inicial que estamos solicitando, continué, es de $2 millones, distribuidos en un periodo de 3 años. Con estos recursos, estimamos que podremos impactar directamente a 5.000 emprendedoras y crear un efecto multiplicador que beneficie a más de 50.000 familias. Los números eran impresionantes porque eran reales. Cada proyección había sido calculada meticulosamente, cada meta respaldada por años de experiencia práctica. Esta no era la típica presentación llena de promesas vacías y sueños sin fundamento. Era un plan de negocio sólido, respaldado por un historial comprobado de éxito. Por eso dolía tanto más lo que estaba por venir. Pero antes de entrar en los detalles del programa, dije, preparándome para la sección más técnica de mi presentación, quiero hablarles de algo personal. Quiero hablarles de lo que significa construir algo desde cero, de los sacrificios que requiere y de por qué creo tan profundamente en este proyecto. Fue en ese momento que vi a Rodrigo hacer una señal discreta con la mano. No lo habría notado si no hubiera estado tan nerviosa, si no hubiera estado hiperconsciente de cada detalle en la sala. Pero ahí estaba, un pequeño gesto dirigido hacia el fondo del auditorio. Segundos después, alguien se aclaró la garganta desde las últimas filas. «Disculpe, señora Vázquez», dijo una voz masculina que no reconocí. «¿Podría hacer una pausa por un momento? Hay algo que el público necesita saber antes de que continúe». El silencio que siguió fue extraño, pesado. No era el silencio expectante de una audiencia concentrada, sino algo más denso, más incómodo. Me giré hacia la voz, entornando los ojos para ver quién había hablado a través de las luces brillantes que me encandilaban. Un hombre alto con traje gris se levantó de su asiento en la última fila. No lo conocía, pero algo en su postura, en la manera calculada como se movía hacia el pasillo central, me hizo entender que su interrupción no era espontánea. «¿Disculpe?», pregunté, mi voz manteniendo la calma profesional, aunque por dentro comenzaba a sentir los primeros chispazos de alarma. «¿Quién es usted?». «Mi nombre es Alberto Mendoza», respondió, caminando lentamente por el pasillo, mientras toda la sala giraba para mirarlo. «Soy abogado especializado en propiedad intelectual y fraude empresarial». Las palabras fraude empresarial cayeron sobre el auditorio como una bomba silenciosa. Los murmullos comenzaron inmediatamente, un zumbido bajo de confusión y curiosidad que se extendió por las filas como ondas en un estanque. «Señor Mendoza», dije, mi entrenamiento en manejo de crisis activándose automáticamente. «No sé cuál es el propósito de su interrupción, pero esto es una presentación privada. Si tiene alguna consulta legal, puede contactar a nuestra oficina mañana durante horas hábiles». «Me temo que no puede esperar hasta mañana», respondió, deteniéndose justo frente al escenario. «Verá, señora Vázquez, esta audiencia está a punto de invertir millones de dólares en un proyecto basado en información fraudulenta». El mundo se inclinó ligeramente. Sentí como si el piso del escenario se hubiera vuelto líquido debajo de mis pies. «¿Qué está diciendo?». «Estoy diciendo que usted no es la verdadera creadora de Estrategias Vázquez Herrera. Estoy diciendo que los casos de éxito que acaba de presentar no son suyos. Y estoy diciendo que la audiencia merece conocer la verdad antes de tomar cualquier decisión de inversión». Los murmullos se volvieron más fuertes, más agitados. Pude ver teléfonos alzándose, personas comenzando a grabar. En la primera fila, Rodrigo había dejado de sonreír completamente. Su expresión ahora era algo que no había visto nunca. Fría, calculada, casi cruel. «Esto es ridículo», dije, aunque mi voz sonaba menos segura de lo que pretendía. «No sé quién lo envió o qué está tratando de lograr, pero no voy a permitir que sabotee esta presentación con acusaciones infundadas». «¿Infundadas?». Mendoza sacó una carpeta gruesa de su maletín.
Tengo aquí documentación que prueba que el verdadero arquitecto de todos los proyectos de Estrategias Vázquez Herrera es su esposo, Rodrigo Herrera. Usted, señora Vázquez, ha sido simplemente la cara pública de una operación diseñada para explotar su imagen como mujer emprendedora. La carpeta se abrió con un sonido que pareció amplificarse por todo el auditorio. Pude ver papeles, fotografías, lo que parecían ser contratos legales. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que el micrófono lo captaría. Elena. La voz de Rodrigo se alzó desde la primera fila, suave pero claramente audible. Creo que deberías sentarte. Me giré hacia él, buscando en su rostro alguna señal de que esto era una pesadilla, alguna indicación de que mi esposo de 4 años iba a defenderme de estas acusaciones absurdas. En cambio, lo que vi fue a un extraño. Sus ojos, que habían estado llenos de amor y admiración apenas minutos antes, ahora me miraban con algo parecido a la lástima. ¿Rodrigo? Susurré, aunque el micrófono amplificó mi voz por todo el auditorio. ¿Qué está pasando? Se levantó lentamente, ajustándose la corbata con un gesto que había visto 1000 veces, pero que ahora parecía diferente, más deliberado. Elena, cariño, creo que es hora de que todos sepan la verdad. El auditorio había caído en un silencio absoluto. 200 personas contenían la respiración, esperando. Los teléfonos seguían grabando. Las cámaras de los periodistas se habían activado. Lo que había comenzado como mi momento de triunfo se estaba convirtiendo en algo completamente diferente. Algo que no podía comprender, pero que podía sentir destruyendo mi vida en tiempo real. ¿La verdad sobre qué?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía que no quería escuchar la respuesta. Rodrigo caminó hacia el escenario con pasos medidos, cada movimiento calculado para maximizar el drama del momento. Cuando llegó a mi lado, se acercó al micrófono secundario que habíamos instalado por si necesitaba participar en la presentación. La verdad, dijo, su voz llenando el auditorio con una claridad terrible, es que Estrategias Vázquez Herrera fue mi idea desde el principio. Mi concepto, mi investigación, mis contactos, mi trabajo. Elena ha sido, en el mejor de los casos, una ejecutora de mis planes. En el peor, simplemente una actriz interpretando un papel que yo escribí para ella. Las palabras me golpearon como una avalancha. Sentí que mis rodillas se debilitaban, que el aire se volvía denso y difícil de respirar. Eso no es cierto, logré decir, pero mi voz sonó quebrada, incrédula. ¿No es cierto? Rodrigo sonrió, pero no había nada de cálido en esa expresión. ¿Quién escribió la propuesta original para nuestro primer cliente? ¿Quién desarrolló la metodología que hemos estado usando durante 5 años? ¿Quién tiene los contactos reales en el mundo empresarial que han hecho posibles todos nuestros contratos? Cada pregunta era una puñalada, porque sabía las respuestas. Rodrigo había escrito la propuesta original, sí, pero yo había contribuido con ideas cruciales. Él había desarrollado parte de la metodología, pero yo la había refinado y mejorado. Los contactos. Algunos eran suyos, otros míos. Habíamos construido nuestra red juntos. ¿No era así? Elena, continuó, su voz ahora teñida de una crueldad que nunca había escuchado antes. Eres brillante ejecutando ideas. Eres carismática presentando conceptos. Eres excepcional vendiendo visiones. Pero nunca has sido la creadora. Has sido la intérprete perfecta de un guión que yo escribí. El abogado, Mendoza, se acercó al escenario extendiendo la carpeta hacia mí. Señora Vázquez, aquí tiene las pruebas. Documentos originales, correos electrónicos, registros de propiedad intelectual. Todo bajo el nombre de Rodrigo Herrera, fechado meses antes de que ustedes oficialmente fundaran la empresa juntos. Tomé la carpeta con manos temblorosas. Los papeles se veían oficiales, legales, definitivos. Había nombres de clientes que reconocía, propuestas que recordaba haber desarrollado juntos, metodologías que pensé que habíamos creado en equipo. Pero todos los documentos tenían solo un nombre: Rodrigo Herrera. Esto tiene que ser un error, murmuré, hojeando los papeles con desesperación creciente. Rodrigo, diles que esto es un error.
Diles que trabajamos juntos en todo esto. Elena, su voz ahora era suave, casi gentil, lo que la hacía aún más devastadora. Trabajamos juntos, sí, pero como jefe y empleada, no como socios. Yo era el cerebro, tú eras la ejecución, y fuiste extraordinaria en tu papel. Los flashes de las cámaras comenzaron a dispararse como luces estroboscópicas. Los periodistas se habían puesto de pie, acercándose al escenario. El murmullo del público se había convertido en un rugido bajo de conversaciones excitadas. ¿Por qué? Fue todo lo que pude preguntar. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? Porque Rodrigo se acercó más al micrófono, asegurándose de que cada palabra fuera clara. Es hora de que me haga cargo oficialmente de lo que siempre fue mío. Y porque necesito que todos entiendan que el contrato con la Fundación Esperanza debe ser otorgado a la persona que realmente puede ejecutarlo, yo. La traición se completó con esas palabras. No solo estaba destruyendo mi reputación pública y cuestionando 5 años de mi vida profesional. Me estaba robando mi futuro. Me giré hacia el público, buscando un rostro amigo, alguien que pudiera ayudarme a entender qué estaba pasando. Mi mirada encontró a Fernanda en la tercera fila, mi mejor amiga, la mujer que había estado a mi lado durante cada crisis personal y profesional de los últimos 10 años. Ella me miraba con una expresión que nunca olvidaré, culpa y satisfacción mezcladas en partes iguales. Fernanda, dije su nombre como una súplica. Ella se levantó lentamente, y por un momento pensé que venía a rescatarme, a decirle a todos que esto era una farsa elaborada, que conocía la verdad sobre mi trabajo y mi dedicación. En cambio, caminó hacia el escenario y se paró junto a Rodrigo. Elena, dijo, su voz amplificada por el micrófono de Rodrigo. Rodrigo y yo hemos estado planeando decirte esto durante meses, pero necesitábamos el momento correcto, el lugar correcto, la audiencia correcta. El mundo se desintegró completamente a mi alrededor. Elena. La voz de Fernanda sonaba extrañamente formal, como si estuviera leyendo de un teleprompter invisible. Rodrigo y yo hemos estado planeando decirte esto durante meses, pero necesitábamos el momento correcto, el lugar correcto, la audiencia correcta. Las palabras flotaron en el aire del auditorio como humo tóxico. 200 personas me miraban con una mezcla de horror y fascinación mórbida, como espectadores de un accidente de tráfico que no pueden evitar observar. Los flashes de las cámaras seguían disparándose, documentando cada segundo de mi humillación para la posteridad. ¿Fernanda? Mi voz salió como un susurro quebrado. ¿Qué estás haciendo? Ella intercambió una mirada con Rodrigo, una comunicación silenciosa que hablaba de complicidad, de planes compartidos, de secretos que habían mantenido a mis espaldas durante meses, tal vez años. Estoy haciendo lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, respondió, acercándose más al micrófono. Estoy diciendo la verdad sobre quién realmente construyó Estrategias Vázquez Herrera. La carpeta en mis manos se sentía cada vez más pesada. Los documentos que contenía parecían pulsear con vida propia, como si fueran bombas esperando explotar. Pero no podía dejar de hojearlos, no podía dejar de buscar algo, cualquier cosa, que demostrara que esto era una pesadilla elaborada. Verás, Elena. Fernanda continuó, su voz ganando confianza con cada palabra. Durante todos estos años que pensaste que éramos mejores amigas, yo en realidad estaba documentando todo. Cada conversación donde admitías que Rodrigo había tenido una idea antes que tú. Cada momento donde reconocías que él era quien realmente entendía los aspectos técnicos del negocio. Cada vez que decías que no podrías hacer esto sin él. Un frío glacial se extendió por mi pecho. Recordaba esas conversaciones. Las recordaba porque habían sido momentos de vulnerabilidad, de honestidad entre amigas. Momentos donde había compartido mis inseguridades, mis dudas, mis miedos de no ser lo suficientemente buena para el mundo empresarial que estaba conquistando. Esas conversaciones, murmuré, eran privadas. Eran entre amigas.
Eran confesiones, corrigió Fernanda, y por primera vez pude escuchar algo parecido a la crueldad en su voz. Confesiones que he estado grabando durante los últimos 3 años. El auditorio explotó en murmullos. Pude escuchar fragmentos de conversaciones. ¿Grabando sin consentimiento? ¿Esto es legal? ¿Qué clase de amiga hace eso? Pero las voces sonaban lejanas, como si vinieran de otro mundo. Grabando, repetí, la palabra sintiendo extraña en mi boca. ¿Me has estado grabando? Rodrigo se acercó más al micrófono, su presencia dominando el escenario como si hubiera sido suyo desde el principio. Elena, cariño, sabíamos que eventualmente necesitaríamos pruebas. Tu ego se había vuelto tan grande que temíamos que empezaras a creer tu propia propaganda. ¿Mi ego? La palabra salió como un grito, amplificada por el sistema de sonido del auditorio. Rodrigo, he trabajado 16 horas al día durante 5 años para construir esta empresa. Ejecutando mis planes, respondió sin inmutarse. Implementando mis estrategias, vendiendo mi visión con tu carisma natural. Fuiste perfecta para el papel, Elena. Realmente perfecta. El abogado, Mendoza, se acercó nuevamente al escenario. Señora Vázquez, si revisa la página 15 de esa carpeta, encontrará transcripciones de algunas de esas conversaciones grabadas. Mis manos temblaron mientras buscaba la página indicada. Ahí estaba, en texto negro sobre papel blanco, mi propia voz convertida en evidencia en mi contra. Fernanda, a veces siento que soy un fraude. Rodrigo es quien realmente entiende los números, las proyecciones, la parte técnica. Yo solo soy buena hablando, vendiendo el sueño. ¿Qué pasa si algún día la gente se da cuenta de que no sé tanto como pretendo? Elena, no seas tan dura contigo misma. No, en serio. Sin Rodrigo, esto se vendría abajo. Él es el cerebro, yo soy solo, la presentadora. Había más. Páginas y páginas de mis propias palabras, sacadas de contexto, compiladas como evidencia de mi supuesta incompetencia. Conversaciones privadas donde había expresado dudas normales, inseguridades humanas, la vulnerabilidad que cualquier emprendedor siente cuando está construyendo algo desde cero. Esto está mal, dije, aunque mi voz sonaba débil incluso para mí. Estas conversaciones las estás sacando de contexto. Estás tomando momentos de vulnerabilidad y convirtiéndolos en... ¿En la verdad? Fernanda interrumpió. Elena, escúchate. Incluso ahora, enfrentada con la evidencia, sigues tratando de manipular la narrativa. La palabra manipular me golpeó como una bofetada. ¿Manipular? Fernanda, tú eres quien me ha estado manipulando durante años. Eres quien grabó conversaciones privadas sin mi consentimiento. En este país, la voz del abogado Mendoza cortó a través de mi indignación. Las grabaciones de conversaciones son legales cuando al menos una de las partes consiente. La señorita Fernanda Morales tenía todo el derecho de grabar conversaciones en las que ella participaba. Fernanda Morales. Incluso su apellido sonaba diferente ahora, más formal, más legal, como si la mujer que había conocido durante 10 años hubiera sido reemplazada por una extraña con el mismo rostro. Además, continuó Mendoza, tenemos documentación adicional que respalda las afirmaciones del señor Herrera. Sacó otra carpeta de su maletín, esta aún más gruesa que la primera. Correos electrónicos donde el señor Herrera solicita la ayuda de consultores externos, todos bajo su nombre personal. Contratos de servicios donde él aparece como el único responsable técnico. Registros de propiedad intelectual presentados ante las autoridades competentes, nuevamente bajo su nombre exclusivo. La segunda carpeta aterrizó sobre el pódium con un sonido que pareció ensordecedor. El auditorio había caído en un silencio tan profundo que podía escuchar mi propia respiración agitada amplificada por el micrófono. Elena. Rodrigo se acercó a mí, su voz ahora suave, casi gentil. No estamos haciendo esto para lastimarte. Estamos haciendo esto porque es hora de que cada uno tome el crédito que le corresponde. ¿El crédito que me corresponde?
Las palabras salieron cargadas de una amargura que no sabía que era capaz de sentir. ¿Cuál es el crédito que me corresponde, Rodrigo? ¿Ser tu secretaria, tu actriz, tu empleada disfrazada de socia? Tu crédito, intervino Fernanda, es haber sido una excelente ejecutora de visiones ajenas, una vendedora excepcional, una cara bonita para una empresa seria. La crueldad casual de sus palabras me dejó sin aliento. Esta era la mujer que había llorado en mi hombro cuando su padre murió, la mujer que había sido mi dama de honor, la mujer a quien había confiado mis sueños más profundos y mis miedos más oscuros. ¿Cuánto tiempo llevan planeando esto?, pregunté, aunque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. Desde el principio, respondió Rodrigo con una simplicidad devastadora. Elena, ¿realmente creíste que un hombre con mi experiencia y mis conexiones necesitaba una socia? Te elegí porque eras perfecta para el papel que necesitaba. Inteligente pero no demasiado. Ambiciosa pero manejable. Carismática pero dependiente. Cada palabra era una puñalada quirúrgicamente precisa. No estaba hablando como el hombre con quien había compartido una cama durante 4 años. Estaba hablando como un estratega empresarial analizando una adquisición fallida. Y Fernanda, continué, girándome hacia mi ex mejor amiga, ¿cuándo te uniste a esta conspiración? Desde antes de que te casaras con él, respondió sin una pizca de remordimiento. Rodrigo me contactó cuando ustedes empezaron a salir. Me ofreció una posición como consultora de comunicaciones en la empresa que estaba planeando crear. Mi trabajo era mantenerme cerca de ti, documentar todo, y asegurarme de que nunca sospecharas la verdadera naturaleza de tu relación profesional con él. El mundo se desmoronó un poco más. ¿Me has estado espiando durante 6 años? Te he estado protegiendo. Corrigió con una lógica retorcida que me mareó. Elena, sin Rodrigo, sin su guía, habrías fracasado estrepitosamente en el mundo empresarial. Él te dio propósito, dirección, éxito. Deberías estar agradecida. ¿Agradecida? La palabra salió como un rugido. ¿Agradecida por una vida construida sobre mentiras? Agradecida por una vida exitosa, respondió Fernanda. Mira dónde estás, Elena. Mira este auditorio, esta audiencia, esta oportunidad. Todo esto existe porque Rodrigo lo hizo posible. Era surrealista. Estaba parada en el escenario de mi mayor triunfo profesional, siendo desmontada sistemáticamente por las 2 personas en quienes más había confiado en el mundo, y ellos lo estaban presentando como si me estuvieran haciendo un favor. ¿Y ahora qué?, pregunté, mirando alternadamente a Rodrigo y a Fernanda. ¿Cuál es el gran final de su plan maestro? Ahora. Rodrigo sonrió con una expresión que podría haber sido encantadora si no hubiera estado dirigida a destruir mi vida. La empresa continúa como debe ser, bajo mi liderazgo verdadero, con mi nombre real, con el reconocimiento apropiado de mi trabajo. Y el contrato con la Fundación Esperanza será otorgado a Herrera Estrategias Empresariales, respondió. La nueva razón social de la empresa, que refleja adecuadamente quién ha estado a cargo desde el principio. La simplicidad brutal de su plan me dejó atónita. No solo me estaban despojando de mi trabajo y mi reputación, me estaban borrando de la ecuación completamente. Elena. Fernanda se acercó a mí, su voz adoptando un tono casi maternal. Esto no tiene por qué ser traumático. Puedes seguir trabajando en la empresa, por supuesto, en una posición más apropiada para tus habilidades reales. ¿Cómo qué?, pregunté, aunque sabía que la respuesta me destruiría aún más. Como directora de Relaciones Públicas, respondió Rodrigo. Es lo que has estado haciendo realmente todos estos años, después de todo. Ser la cara pública de mis ideas. El auditorio seguía en silencio, pero pude sentir la energía cambiante de la audiencia. Algunos rostros mostraban compasión hacia mí. Otros parecían impresionados por la audacia de Rodrigo y Fernanda. Los periodistas seguían grabando, documentando cada segundo de mi caída pública. ¿Y si me niego?, pregunté,
aunque sabía que era una pregunta retórica. Entonces, el abogado Mendoza intervino nuevamente. Tendremos que proceder con acciones legales por apropiación indebida de propiedad intelectual, representación fraudulenta y posiblemente difamación, dependiendo de cómo manejes esta situación de aquí en adelante. La amenaza legal fue el golpe final. No solo me estaban quitando todo lo que había construido, me estaban amenazando con destruirme legalmente si me atrevía a luchar. Miré hacia el público, buscando algún rostro que me ofreciera apoyo, comprensión, algo. En cambio, vi lo que parecían ser dos facciones formándose. Aquellos que estaban claramente del lado de Rodrigo, impresionados por su honestidad y su valentía para reclamar el crédito que le correspondía, y aquellos que parecían incómodos con los métodos utilizados, pero no dispuestos a desafiar abiertamente la narrativa que se estaba construyendo. Elena. Rodrigo extendió su mano hacia mí, como si fuera un gesto de reconciliación. Esto no tiene por qué ser el final de nada. Puede ser el comienzo de una relación más honesta entre nosotros. Miré su mano extendida. La misma mano que había sostenido la mía en nuestro altar de bodas. La misma mano que había firmado los documentos de constitución de nuestra empresa. La misma mano que aparentemente había estado planeando mi destrucción desde el momento en que nos conocimos. ¿Relación más honesta? Repetí, mi voz ganando una fuerza que no sabía que tenía. ¿Te refieres a una relación donde reconozco abiertamente que soy tu empleada disfrazada de esposa? Elena, Fernanda intentó intervenir. Estás siendo dramática. Nadie está diciendo que... No. La palabra salió con una claridad que me sorprendió. No, Fernanda. No voy a dejar que me digas lo que estoy siendo. No después de 6 años de mentiras. No después de descubrir que mi matrimonio y mi amistad más importante han sido una elaborada producción teatral. Me aparté del micrófono, alejándome de Rodrigo y Fernanda. Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, sentí que podía respirar. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Dije, mi voz llevándose sin el micrófono pero lo suficientemente fuerte para que todo el auditorio pudiera escucharme. No es que me hayan mentido durante años. No es que hayan planeado mi humillación pública. Es que realmente creyeron que era tan estúpida que nunca me daría cuenta. El silencio que siguió fue diferente. No era el silencio de la conmoción o la curiosidad mórbida. Era el silencio de la anticipación. Porque por primera vez desde que había comenzado esta función de horror, la audiencia sentía que tal vez, solo tal vez, el espectáculo estaba por cambiar de dirección. Porque por primera vez desde que había comenzado esta función de horror, la audiencia sentía que tal vez, solo tal vez, el espectáculo estaba por cambiar de dirección. Caminé hacia el borde del escenario, mis tacones resonando en el silencio absoluto del auditorio. Cada paso me alejaba de Rodrigo y Fernanda, pero más importante aún, cada paso me alejaba de la versión de mí misma que había estado interpretando durante años sin saberlo. ¿Saben qué encuentro fascinante de toda esta producción? Pregunté, dirigiéndome directamente al público. La manera tan meticulosa en que han documentado todo, las grabaciones, los contratos, los registros legales. Es realmente impresionante el nivel de detalle. Rodrigo y Fernanda intercambiaron una mirada. Por primera vez desde que había comenzado su espectáculo, parecían ligeramente desconcertados por mi reacción. Elena. Rodrigo intentó retomar el control. Entiendo que esto es difícil de procesar, pero... Oh, no es difícil de procesar para nada. Lo interrumpí, girándome para enfrentarlo directamente. De hecho, es bastante claro. Ustedes han pasado años construyendo un caso en mi contra. Han documentado meticulosamente cada momento que pudiera servir a su narrativa. Han creado una versión alternativa de la realidad tan detallada que casi podría creérsela. Saqué mi teléfono del bolsillo de mi vestido, un gesto simple que pareció tensar a todos en el escenario. Pero hay algo que me resulta curioso. Continué, deslizando mi dedo por la pantalla. Si Rodrigo realmente es el genio detrás de Estrategias Vázquez Herrera, si realmente él desarrolló toda la metodología y los conceptos que hemos estado usando, entonces debería ser capaz de responder algunas preguntas técnicas básicas sobre su propio trabajo.
El auditorio se inclinó hacia adelante colectivamente. Los periodistas alzaron sus cámaras, sintiendo que algo estaba a punto de cambiar. Por ejemplo, dije, encontrando lo que buscaba en mi teléfono, ¿podrías explicarle a la audiencia el modelo de evaluación integrada que presentamos en el proyecto Córdoba el año pasado? Fue uno de nuestros casos de éxito más publicitados. Rodrigo parpadeó, su confianza vacilando por primera vez. Elena, no veo la relevancia de... La relevancia, lo interrumpí. Es que si realmente desarrollaste ese modelo, deberías poder explicar sus componentes fundamentales sin problemas. Es, después de todo, tu trabajo. Un murmullo de interés recorrió el auditorio. Algunas personas comenzaron a asentir, reconociendo la lógica de mi desafío. O mejor aún, continué, sintiendo cómo la adrenalina reemplazaba a la conmoción. ¿Podrías explicar el algoritmo de segmentación de mercado que utilizamos para el análisis de viabilidad del proyecto Esperanza? Ya sabes, el que está en la página 37 de la propuesta que presenté esta noche. El silencio de Rodrigo se extendió demasiado. Pude ver cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus ojos buscaban a Fernanda buscando ayuda. Elena, Fernanda intervino. Esto es ridículo. Rodrigo no tiene por qué someterse a un examen público para probar... ¿Para probar qué? La corté. ¿Para probar que realmente creó el trabajo que está reclamando como suyo? Fernanda, si yo fuera una simple ejecutora de las ideas de Rodrigo, como ustedes afirman, entonces él debería conocer esos detalles técnicos mejor que nadie. Me acerqué más a Rodrigo, mi voz bajando a un tono que solo él podía escuchar claramente, aunque el micrófono seguía captando cada palabra. Vamos, cariño. Dile a todos cómo desarrollaste el modelo de matriz de impacto social que usamos para cuantificar el retorno de inversión en proyectos de emprendimiento femenino. Es tu creación, después de todo. Rodrigo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se movían nerviosamente entre mi rostro y el público expectante. ¿No? Pregunté fingiendo sorpresa. ¿Qué hay del framework de análisis de riesgo que implementamos para el sector microfinanciero? Seguramente recuerdas los parámetros específicos que desarrollaste para eso. Elena, basta, murmuró, pero su voz sonaba débil. ¿Basta? Mi voz se alzó, volviendo a dirigirse al público completo. ¿Por qué debería bastar? Si un hombre va a reclamar públicamente el crédito por 5 años de trabajo técnico especializado, lo mínimo que puede hacer es demostrar que entiende ese trabajo. El abogado Mendoza se acercó al micrófono. Señora Vázquez, esto es irrelevante para las cuestiones legales en juego. ¿Irrelevante? Me reí, un sonido que no tenía nada de humor. Señor Mendoza, usted está aquí presentando documentos que supuestamente prueban que Rodrigo es el verdadero creador de metodologías complejas de consultoría empresarial. Si esos documentos son auténticos, si ese trabajo realmente es suyo, entonces él debería poder explicarlo. Es así de simple. Di un paso hacia Mendoza, sintiendo cómo mi confianza crecía con cada segundo. A menos que, continué, esos documentos hayan sido preparados después del hecho, a menos que alguien haya tomado trabajo existente y simplemente haya cambiado los nombres en los encabezados. Un murmullo de comprensión recorrió el auditorio. Varias personas comenzaron a susurrar entre ellas, y pude ver algunos rostros mostrando las primeras señales de duda sobre la versión de Rodrigo. Eso es una acusación muy seria, dijo Mendoza. Pero su voz había perdido algo de su autoridad anterior. ¿Más seria que acusar a alguien de fraude empresarial sin evidencia real? Respondí. Señor Mendoza, usted ha venido aquí con una carpeta llena de papeles y ha esperado que todos aceptemos su autenticidad sin cuestionamiento. Pero los documentos se pueden falsificar. Los nombres se pueden cambiar. Las fechas se pueden alterar. Saqué mi propio teléfono nuevamente y abrí una aplicación de grabación de voz. Sin embargo, dije, manteniendo el teléfono visible para todos, el conocimiento técnico real no se puede falsificar. La comprensión profunda de metodologías complejas no se puede memorizar de un día para otro.
Y la capacidad de explicar tu propio trabajo de manera espontánea no se puede fingir. Elena, Rodrigo finalmente encontró su voz. Esto es una trampa absurda. ¿No vas a qué? Lo interrumpí. ¿No vas a demostrar tu competencia en el trabajo que afirmas haber creado? ¿No vas a explicar conceptos que supuestamente desarrollaste con tu propio intelecto? La tensión en el auditorio era palpable. Pude ver periodistas susurrando urgentemente a sus cámaras, ejecutivos de la Fundación Esperanza intercambiando miradas preocupadas y empresarias conocidas frunciendo el ceño mientras reevaluaban lo que habían escuchado. ¿Sabes qué?, dije, guardando mi teléfono y caminando de vuelta hacia el centro del escenario. Déjame ayudarte, Rodrigo. Déjame explicarle a todos exactamente cómo desarrollé el modelo de evaluación integrada que mencioné hace un momento. Elena, no. Fernanda intentó detenerme, pero yo ya había comenzado. El modelo surgió, dije, mi voz clara y segura, de un problema específico que encontramos en el Proyecto Córdoba. Los métodos tradicionales de evaluación de impacto social no estaban capturando la complejidad de los emprendimientos liderados por mujeres en comunidades rurales. Comencé a caminar por el escenario mientras hablaba, mis movimientos naturales y fluidos, como había hecho cientos de veces en presentaciones anteriores. El desafío era crear un sistema que pudiera medir no solo el impacto económico directo, sino también los efectos multiplicadores en la estructura familiar, la participación comunitaria y el empoderamiento personal de las emprendedoras. Pude ver rostros en el público asintiendo, reconociendo la complejidad del problema que estaba describiendo. Pasé 3 semanas entrevistando a 67 emprendedoras en 5 municipios diferentes. No enviando encuestas, no delegando la investigación. Yo misma, viajando en autobuses rurales, durmiendo en casas de familias locales, sentándome en cocinas improvisadas para entender realmente cómo funcionaban estos negocios. Mi voz se volvió más apasionada a medida que recordaba esas semanas exhaustivas pero reveladoras. Fue durante una conversación con María Elena Contreras, una mujer que había construido una cooperativa de tejidos en un pueblito cerca de Córdoba, que se me ocurrió el concepto de impacto radial. Ella me dijo algo que cambió toda mi perspectiva. Señora Elena, usted mide cuánto dinero gano, pero no mide que mi hija ya no tiene miedo de hablar en público porque me ve dirigir reuniones. El auditorio estaba completamente silencioso, absorbido en la historia. Esa noche, en mi cuarto de hotel, desarrollé el primer bosquejo de lo que se convertiría en el modelo de evaluación integrada. Un sistema que mide el impacto en 5 dimensiones concéntricas: económica, familiar, comunitaria, personal y generacional. Me detuve y miré directamente a Rodrigo. ¿Te acuerdas de esa investigación, Rodrigo? ¿Recuerdas las noches que pasé al teléfono contigo desde Córdoba, emocionada porque había encontrado algo revolucionario? ¿Recuerdas cómo te expliqué cada componente del modelo mientras lo desarrollaba? Rodrigo había palidecido visiblemente. Elena, eso no prueba... ¿No prueba qué? Mi voz se alzó. ¿No prueba que yo desarrollé ese modelo? ¿No prueba que el trabajo técnico que ustedes afirman que es tuyo en realidad salió de mi investigación, mi análisis, mi comprensión directa de los problemas que estábamos tratando de resolver? Me giré hacia Fernanda. ¿Y tú, Fernanda? ¿Recuerdas la llamada que me hiciste cuando regresé de Córdoba? Cuando te dije que había tenido un breakthrough que podría cambiar toda nuestra metodología. Cuando pasamos 4 horas en tu apartamento mientras te explicaba cada detalle del nuevo modelo. Fernanda no respondió, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Por supuesto que lo recuerdas, continué, porque esa fue la conversación que grabaste. Esa fue una de las confesiones que compilaste como evidencia de mi supuesta incompetencia, excepto que no era una confesión de incompetencia. Era la explicación emocionada de un breakthrough científico que yo había logrado. El público comenzó a murmurar más fuerte. Pude ver cambios de expresión. Personas reevaluando toda la información que habían recibido en los últimos 20 minutos. ¿Y sabes qué es lo más revelador de todo?, dije, caminando hacia la carpeta de documentos que Mendoza había presentado.
Estas transcripciones que ustedes prepararon tan cuidadosamente muestran solo fragmentos de conversaciones, momentos específicos sacados de contexto. Levanté algunas de las páginas, pero no muestran las partes donde explico metodologías técnicas, no incluyen los segmentos donde desarrollo conceptos complejos, no documentan los momentos donde demuestro dominio técnico del trabajo que supuestamente no entiendo. Miré directamente a las cámaras de los periodistas. ¿Saben por qué? Porque esas partes de las conversaciones destruirían completamente su narrativa. Porque es imposible fingir un entendimiento profundo de metodologías que realmente desarrollaste tú misma. El momentum había cambiado completamente. Pude sentir cómo la energía del auditorio se desplazaba, cómo la audiencia comenzaba a ver grietas en la historia perfectamente construida de Rodrigo y Fernanda. Elena. Rodrigo intentó retomar el control. Estás manipulando. ¿Manipulando? Lo interrumpí con una risa genuina. Rodrigo, estoy haciendo algo muy simple. Estoy hablando de mi trabajo, de trabajo que conozco íntimamente porque lo desarrollé yo misma. Trabajo que puedo explicar en detalle porque lo viví, lo investigué, lo creé. Me acerqué a él hasta quedar a pocos centímetros de distancia. Y tú no puedes hacer lo mismo porque, a pesar de todos tus documentos elaborados y tus narrativas cuidadosamente construidas, no puedes falsificar el conocimiento real. No puedes memorizar años de experiencia práctica. No puedes fingir la pasión que viene de crear algo desde cero. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era confusión o shock. Era el silencio de una audiencia que había presenciado el primer acto real de una historia que creían conocer. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era confusión o shock. Era el silencio de una audiencia que había presenciado el primer acto real de una historia que creían conocer. Pero yo no había terminado. Ni siquiera había comenzado realmente. ¿Sabes qué, Rodrigo? Dije, sacando nuevamente mi teléfono. Ya que estamos compartiendo documentación en público, creo que es mi turno de mostrar algunos archivos. Sus ojos se ensancharon ligeramente. Por primera vez desde que había comenzado su elaborada performance, vi algo parecido al miedo cruzar su rostro. Durante los últimos 6 meses, continué, mi voz ahora completamente segura, he estado sintiendo que algo no estaba bien en nuestro matrimonio, en nuestra empresa, en mi vida entera, en realidad. Caminé hacia el borde del escenario, más cerca del público, como si los estuviera invitando a ser cómplices de lo que estaba por revelar. Al principio pensé que era paranoia. Rodrigo me decía que era estrés por el proyecto de la Fundación Esperanza. Fernanda me decía que eran los nervios típicos de una mujer exitosa que se exige demasiado. Pero algo seguía molestándome, algo que no podía definir. Miré directamente a Fernanda. ¿Recuerdas, Fernanda, cuando me preguntaste hace 3 meses si tenía copias de seguridad de todos nuestros archivos de trabajo? Me dijiste que era por seguridad, que deberíamos tener respaldos en caso de que algo le pasara a los servidores de la empresa. Fernanda había perdido todo rastro de la confianza arrogante que había mostrado antes. Elena, no veo a dónde quieres llegar con... Quiero llegar. La interrumpí. Al hecho de que esa pregunta me hizo empezar a hacer respaldos de todo, absolutamente todo. Correos electrónicos, documentos de trabajo, conversaciones de WhatsApp, notas de voz, borradores preliminares, investigaciones, contactos de clientes. Todo. Deslicé mi dedo por la pantalla del teléfono, abriendo una aplicación de almacenamiento en la nube. Y también me hizo empezar a preguntarme por qué mi mejor amiga estaría tan interesada en mis archivos de respaldo. ¿Por qué mi esposo había comenzado a insistir en que trabajáramos desde su oficina en lugar de la mía? ¿Por qué de repente había tantas reuniones importantes de las que yo estaba excluida? El auditorio estaba completamente silencioso, pero pude sentir la tensión eléctrica de 200 personas esperando la siguiente revelación. Así que hace 4 meses, continué, contraté mis propios servicios de consultoría tecnológica, discretamente, para hacer una auditoría completa de nuestros sistemas digitales. Rodrigo se había puesto visiblemente pálido. Elena,
Eso es una violación de... ¿De qué, Rodrigo? ¿De la privacidad de mi propia empresa? ¿De los sistemas que yo misma ayudé a establecer? ¿De los archivos que contienen mi propio trabajo? Me acerqué más a él, mi voz bajando a un tono que solo él podía escuchar claramente, aunque el micrófono seguía amplificando cada palabra. La auditoría fue muy reveladora. Resultó que alguien había estado accediendo a mis archivos personales, copiando documentos y transfiriendo información a cuentas externas. Todo muy profesionalmente hecho, muy cuidadosamente ejecutado. «Eso es ilegal», murmuró, pero su voz sonaba débil. «¿Sabes qué más es ilegal?», pregunté, alzando la voz para que todo el auditorio pudiera escuchar. «Robar propiedad intelectual, falsificar documentos, conspirar para cometer fraude empresarial». Me giré hacia el público, manteniendo mi teléfono visible. La auditoría también reveló algo fascinante sobre los documentos que el señor Mendoza presentó esta noche. Esos contratos, esos registros de propiedad intelectual, esas comunicaciones con consultores externos. Hice una pausa dramática. Todos fueron creados o modificados en los últimos 6 meses. Todos tienen metadatos que muestran cuándo fueron realmente generados, cuándo fueron editados y desde qué computadoras fueron procesados. El murmullo que recorrió el auditorio era audible ahora. Periodistas susurrando urgentemente, ejecutivos intercambiando miradas alarmadas, empresarias frunciendo el ceño mientras procesaban las implicaciones de lo que estaba diciendo. «Señora Vázquez», el abogado Mendoza intervino, su voz mucho menos segura que antes. «Esa información técnica puede ser malinterpretada». «¿Malinterpretada?», me reí, un sonido que tenía más fuerza que humor. «Señor Mendoza, los metadatos no mienten. Los registros de sistema no se pueden malinterpretar. Los timestamps son hechos, no opiniones». Abrí una carpeta en mi teléfono y proyecté la pantalla hacia el público. «Por ejemplo, este contrato que usted presentó como evidencia de que Rodrigo desarrolló nuestra metodología para el sector microfinanciero. Según los metadatos, fue creado el 15 de marzo de este año, 3 meses después de que yo presentara esa misma metodología en la Conferencia Internacional de Microfinanzas en Bogotá». El silencio era tan profundo que pude escuchar el zumbido del sistema de aire acondicionado del auditorio. «O este registro de propiedad intelectual», continué, «que supuestamente fue presentado en 2020. Los metadatos muestran que el archivo original fue modificado por última vez el 28 de febrero de este año, a las 11:47 p.m., desde una computadora registrada a nombre de Fernanda Morales». Fernanda había comenzado a retroceder hacia el fondo del escenario, como si quisiera desaparecer. «¿28 de febrero?», pregunté, fingiendo confusión. «¿No fue esa la noche que tuvimos nuestra sesión de trabajo nocturna, Fernanda? Cuando me dijiste que tenías que terminar un proyecto urgente y no podías acompañarme a cenar con mis padres». La culpa en su rostro era visible desde las últimas filas del auditorio. «Pero lo más interesante», continué, «no son los documentos falsificados. Es lo que la auditoría encontró en los archivos de comunicación». Rodrigo había comenzado a moverse hacia la salida lateral del escenario, pero mi voz lo detuvo en seco. «¿No quieres escuchar esta parte, cariño? Es realmente fascinante, especialmente la correspondencia entre tú y Fernanda que data de hace 2 años. Mucho antes de que comenzaras a actuar distante conmigo, mucho antes de que yo sospechara que algo estaba mal». Abrí otra carpeta en mi teléfono. Por ejemplo, este intercambio de correos del 14 de septiembre del año pasado. Rodrigo escribió: «Elena está desarrollando demasiada confianza en sus propias capacidades. Necesitamos acelerar el plan antes de que se vuelva completamente independiente». El público jadeó colectivamente. Pude ver teléfonos alzándose por todo el auditorio, personas grabando cada palabra. Y la respuesta de Fernanda: «Estoy documentando cada momento de inseguridad que muestra. Para el final del año deberíamos tener suficiente material para construir un caso sólido de incompetencia». «Elena, por favor». Rodrigo intentó acercarse a mí, pero me alejé. «Oh, pero hay más», dije, disfrutando por primera vez en meses del poder de controlar una narrativa. «Aquí hay uno de hace 6 meses,
cuando yo estaba desarrollando la propuesta para la Fundación Esperanza. Fernanda escribió: ella realmente cree que todo esto fue su idea. Es perfecta. Para cuando terminemos, ni siquiera ella recordará quién hizo qué realmente. Las cámaras de los periodistas estaban disparando constantemente ahora. El murmullo del público se había convertido en conversaciones abiertas de shock e indignación. Y mi favorito personal, continué, mi voz cargada de una ira fría que había estado conteniendo durante meses, de hace 3 meses, cuando ustedes estaban finalizando los detalles de esta pequeña performance de esta noche. Hice una pausa, dejando que la anticipación se construyera. Rodrigo escribió: la clave es hacerlo público. Si la destruimos en privado, siempre habrá dudas. Si la destruimos frente a 200 personas, con abogados presentes y prensa documentando todo, nadie cuestionará jamás nuestra versión de los hechos. El auditorio explotó. No en aplausos, sino en exclamaciones de shock, conversaciones indignadas, y lo que sonaba como algunas personas gritando insultos hacia el escenario. Y la respuesta de Fernanda, grité por encima del ruido. La respuesta de Fernanda fue brillante. Para cuando terminemos, Elena estará tan destruida psicológicamente que ni siquiera pensará en luchar. Será la humillación perfecta. Rodrigo había llegado al borde del escenario y estaba claramente tratando de escapar, pero algunos hombres del público se habían levantado y bloqueaban su camino. No de manera amenazante, sino como si fueran testigos que no querían dejar que los actores principales abandonaran la obra antes del final. ¿Humillación perfecta?, repetí, mi voz ahora completamente controlada y feroz. ¿Destrucción psicológica? Esta fue toda una operación diseñada no solo para robarme mi trabajo, sino para quebrarme como persona. Me giré hacia Fernanda, quien se había acurrucado contra la pared trasera del escenario, como si quisiera fundirse con ella. ¿Y tú, Fernanda? ¿Mi mejor amiga durante 10 años? ¿La mujer que lloró en mi hombro cuando tu padre murió? ¿La mujer a quien confié mis secretos más profundos y mis miedos más oscuros? ¿Todo esto fue un trabajo para ti? Su silencio era respuesta suficiente. ¿Pero sabes qué es lo más patético de todo esto?, dije, caminando de vuelta al centro del escenario. Ustedes realmente pensaron que era tan débil, tan dependiente, tan quebrable, que simplemente aceptaría esta versión de la realidad y me iría silenciosamente a una esquina a llorar. Me detuve directamente frente al micrófono principal, mi voz clara y resonante. Pensaron que porque me habían visto vulnerable, porque habían visto mis dudas y mis inseguridades, porque habían sido testigos de mis momentos humanos de incertidumbre, eso significaba que era frágil. El auditorio estaba ahora completamente de mi lado. Pude ver rostros de admiración, de apoyo, de indignación en mi favor. Los periodistas seguían grabando, pero ahora era obvio que estaban documentando mi victoria, no mi destrucción. Pero confundieron vulnerabilidad con debilidad. Confundieron honestidad emocional con incompetencia. Confundieron humildad con estupidez. Miré directamente a las cámaras. Y esa fue su mayor error, porque una mujer que es lo suficientemente inteligente para construir una empresa exitosa desde cero, que es lo suficientemente astuta para desarrollar metodologías revolucionarias en su campo, que es lo suficientemente observadora para notar cuando algo está mal en su propia vida. Esa mujer también es lo suficientemente inteligente para prepararse para una guerra. El aplauso que siguió fue ensordecedor, pero no había terminado. «Señor Mendoza», dije, girándome hacia el abogado que se había quedado congelado en el borde del escenario. «Espero que sus honorarios hayan sido pagados por adelantado, porque tengo la sensación de que sus clientes van a tener otros gastos legales muy pronto». «Señora Vázquez», murmuró, «todo esto es evidencia de conspiración para cometer fraude». Terminé su frase. ¿Documentación de robo de propiedad intelectual? ¿Prueba de difamación calculada? Sí, señor Mendoza. Eso es exactamente lo que es. Saqué otra cosa de mi bolso. No era mi teléfono esta vez. Era una tarjeta de presentación. Esta, dije, manteniéndola en alto para que todos pudieran verla.
Es la tarjeta de la abogada Patricia Heredia, de Heredia y Asociados, especialista en propiedad intelectual, fraude empresarial y derecho corporativo. Está sentada en la fila 12, grabando cada palabra de esta conversación. Una mujer elegante en la fila 12 se levantó y saludó con la mano, sonriendo. La contraté hace 2 meses, continué, cuando me di cuenta de que esto no era paranoia, sino preparación para una guerra que no había comenzado, pero que definitivamente estaba por llegar. La contraté hace 2 meses, continué, cuando me di cuenta de que esto no era paranoia, sino preparación para una guerra que no había comenzado, pero que definitivamente estaba por llegar. Patricia Heredia se puso de pie completamente y comenzó a caminar hacia el escenario, su presencia irradiando la confianza silenciosa de alguien que había ganado batallas legales más complejas que esta. Pero antes de que Patricia tome la palabra, dije, sintiendo una energía que no había experimentado en años. Hay algunas cosas más que esta audiencia merece saber, porque esta historia es mucho más profunda de lo que incluso ustedes imaginan. Rodrigo había dejado de intentar escapar, y ahora me miraba con algo parecido al terror. Fernanda seguía pegada a la pared trasera, pero sus ojos estaban fijos en mí con una mezcla de horror y respeto involuntario. ¿Recuerdan cuando mencioné que contraté servicios de auditoría tecnológica?, pregunté al público. Bueno, esa auditoría reveló algo más que documentos falsificados y comunicaciones conspiradoras. Reveló un patrón mucho más grande. Abrí otra aplicación en mi teléfono, esta con gráficos y diagramas que se proyectaban claramente en la pantalla detrás de mí. Durante los últimos 2 años, alguien había estado sistemáticamente contactando a nuestros clientes más importantes. No para hacerles daño a ellos, sino para comenzar a posicionarse como el verdadero cerebro detrás de nuestros éxitos. El diagrama mostró una red de conexiones entre Rodrigo y varios de los clientes principales de Estrategias Vázquez Herrera. Por ejemplo, Rodrigo había estado almorzando regularmente con Carlos Mendizábal, del Grupo Esperanza Industrial, no almuerzo ocasionales de negocios, reuniones planificadas donde, según los registros de gastos que encontramos, Rodrigo pagaba siempre y se aseguraba de que no hubiera registros oficiales de las reuniones. Carlos Mendizábal, quien estaba sentado en la primera fila como representante de varios fondos de inversión, se veía visiblemente incómodo. Durante esas reuniones, continué, Rodrigo aparentemente había estado preparando el terreno para este momento, sugiriendo sutilmente que él era quien realmente desarrollaba las estrategias, que yo era más bien una cara bonita para presentar conceptos que él creaba. Elena, eso no es... Rodrigo comenzó, pero lo corté con un gesto. Oh, pero hay pruebas, Rodrigo. Porque resulta que Carlos no era el único cliente con quien te reunías secretamente. También estaban Isabela Román de Inversiones del Pacífico, Roberto Vega de la Fundación Microempresarias y, por supuesto, 3 miembros del comité directivo de la Fundación Esperanza. El murmullo del público se intensificó. Varios de los nombres que había mencionado estaban presentes en el auditorio, y pude ver cómo algunos de ellos intercambiaban miradas incómodas. La auditoría también reveló que estas reuniones no eran casuales. Había un patrón específico. Rodrigo esperaba hasta que yo completara un proyecto exitoso con un cliente, y luego solicitaba una reunión para hacer seguimiento donde gradualmente introducía dudas sobre mi capacidad real. Patricia Heredia había llegado al escenario y se paró junto a mí, su presencia añadiendo peso legal a cada palabra que decía. Señora Heredia, dije girándome hacia ella, ¿podría explicarle al público qué constituye legalmente una conspiración para cometer fraude empresarial? Por supuesto, respondió, su voz clara y profesional. Una conspiración para cometer fraude empresarial ocurre cuando 2 o más personas planifican deliberadamente decepcionar a terceros para obtener beneficios económicos. En este caso, tenemos evidencia documentada de un plan sistemático para apropiarse de propiedad intelectual y desacreditar a la verdadera creadora. Se acercó al micrófono. Los correos electrónicos que la señora Vázquez ha presentado, combinados con los metadatos de los documentos falsificados y los registros de reuniones no autorizadas con clientes, constituyen evidencia más que suficiente para proceder con cargos criminales. Rodrigo había comenzado a sudar visiblemente.
Esto es ridículo. Elena está teniendo algún tipo de crisis nerviosa y está... ¿Crisis nerviosa? Patricia interrumpió con una sonrisa que no tenía nada de cálida. Señor Herrera, la señora Vázquez acaba de presentar evidencia digital forense, testimonios documentados y pruebas de conspiración que habrían requerido meses de planificación meticulosa y análisis legal cuidadoso. Si esto es una crisis nerviosa, entonces todos mis clientes deberían tener la misma clase de crisis. El aplauso que siguió fue espontáneo y entusiasta. Pero hay algo más, dije, retomando el control del micrófono. Algo que hace que esta conspiración sea aún más despreciable de lo que aparenta. Caminé hacia el borde del escenario, más cerca de donde estaban sentados algunos de los clientes que Rodrigo había estado manipulando. ¿Saben por qué Rodrigo eligió este momento específico para su gran revelación? ¿Por qué no simplemente se divorció de mí y comenzó su propia empresa? Hice una pausa, dejando que la pregunta flotara en el aire, porque el contrato con la Fundación Esperanza no es solo sobre dinero, es sobre acceso a una red de 500 emprendedores potenciales a través de todo el continente. Es sobre ser la empresa de consultoría oficial para el programa de desarrollo económico más ambicioso en la historia reciente de Latinoamérica. Miré directamente a los representantes de la Fundación Esperanza. Rodrigo no solo quería robar mis 5 años de trabajo, quería posicionarse como el consultor oficial para un programa que podría definir el emprendimiento femenino en Latinoamérica durante la próxima década. Elena. Fernanda finalmente encontró su voz desde el fondo del escenario. Tú estás exagerando todo esto. ¿Estás exagerando? Me reí, pero el sonido no tenía humor. Fernanda, déjame leerte otro de tus correos. Este es de hace un mes, dirigido a Rodrigo. Una vez que tengamos el contrato de Esperanza, Elena será completamente irrelevante. Podremos usar su trabajo para establecer nuestra propia consultora, y ella no tendrá recursos para competir contra nosotros. El silencio que siguió era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Nuestra propia consultora, repetí. No solo estaban planeando robar mi trabajo, estaban planeando usar mi reputación destruida como trampolín para construir su propio imperio empresarial. Me giré hacia el público. ¿Y saben cuál iba a ser el nombre de esa nueva empresa? Herrera Morales Consultoría Estratégica. Rodrigo y Fernanda, unidos oficialmente en los negocios después de destruirme a mí tanto personal como profesionalmente. La indignación del público era palpable ahora. Pude escuchar insultos murmurados, exclamaciones de disgusto, y lo que sonaba como varias personas haciendo llamadas telefónicas urgentes. Pero aquí viene la parte realmente hermosa, dije, sintiendo una satisfacción que rayaba en lo salvaje. Porque mientras ustedes estaban planeando mi destrucción y su ascenso, yo estaba construyendo algo completamente diferente. Saqué otra carpeta de mi bolso, esta claramente nueva y oficialmente sellada. Hace 3 semanas, presenté oficialmente los documentos de constitución para Vázquez Consultoría Social. Una empresa nueva, independiente, con todos los derechos de propiedad intelectual correctamente registrados bajo mi nombre. Abrí la carpeta y mostré los documentos oficiales. Todos los modelos, metodologías y conceptos que desarrollé durante mis años en Estrategias Vázquez Herrera ahora están legalmente protegidos como mi propiedad intelectual exclusiva. Rodrigo se había quedado boquiabierto. No puedes hacer eso. Esos conceptos fueron desarrollados bajo el paraguas de nuestra empresa conjunta. ¿Nuestra empresa conjunta? Pregunté con incredulidad fingida. Rodrigo, según los documentos que tú mismo presentaste esta noche, Estrategias Vázquez Herrera siempre fue tu empresa. Yo era solo una empleada, ¿recuerdas? Una ejecutora de tus ideas. Patricia se acercó al micrófono con una sonrisa que era pura satisfacción legal. Efectivamente, dijo. Si el señor Herrera insiste en que él es el único propietario real de Estrategias Vázquez Herrera, entonces la señora Vázquez tiene todo el derecho de reclamar los conceptos que desarrolló como empleada y llevarlos a su nueva empresa independiente. Especialmente, agregué, considerando que tengo documentación completa del proceso de desarrollo de cada metodología, notas de investigación, borradores preliminares, correspondencia con expertos externos,
todo bajo mi nombre y con mis propias observaciones técnicas. Y especialmente, Patricia continuó, considerando que la señora Vázquez puede demostrar competencia técnica real en estos conceptos, mientras que el señor Herrera aparentemente no puede explicar ni los aspectos más básicos de metodologías que supuestamente él creó. El público se rió, un sonido que tenía más de satisfacción que de humor. Pero la verdadera sorpresa, dije, sintiendo que era hora del golpe final, es que Vázquez Consultoría Social no solo tiene todos mis conceptos protegidos legalmente. Hice una pausa dramática. También tiene ya firmado un contrato de exclusividad con Innovación Social Continental, la competencia directa de la Fundación Esperanza. El auditorio explotó completamente. Conversaciones excitadas, exclamaciones de shock, y lo que definitivamente eran aplausos de admiración, se mezclaron en un rugido de aprobación. ¿Innovación Social Continental? Uno de los representantes de la Fundación Esperanza se puso de pie. ¿El programa que está compitiendo directamente con nosotros por los fondos del Banco Interamericano? El mismo. Respondí con una sonrisa que sabía era radiante. Resulta que cuando una consultora tiene un historial comprobado de éxito, competencia técnica demostrable y la capacidad de explicar su propio trabajo en detalle, las organizaciones serias prefieren trabajar con ella que con impostores. Rodrigo se había desplomado en una silla en el borde del escenario, su cara en sus manos. Y por si eso no fuera suficiente, continué, porque realmente no había terminado. El contrato con Innovación Social Continental incluye una cláusula de no competencia que efectivamente prohíbe que cualquier empresa que haya intentado robar mi propiedad intelectual participe en proyectos similares durante los próximos 5 años. El silencio que siguió era el silencio del shock total. En otras palabras, dije, mi voz ahora suave pero completamente audible a través del micrófono. Rodrigo y Fernanda no solo perdieron la oportunidad de robar mi trabajo, perdieron la oportunidad de trabajar en este sector durante años. Patricia se acercó al micrófono una vez más. Y por supuesto, añadió con satisfacción profesional, estaremos presentando cargos criminales por conspiración, fraude, robo de propiedad intelectual y difamación. Los daños civiles serán substanciales. Y por supuesto, añadió Patricia con satisfacción profesional, estaremos presentando cargos criminales por conspiración, fraude, robo de propiedad intelectual y difamación. Los daños civiles serán substanciales. El auditorio había caído en un silencio expectante, como si 200 personas estuvieran esperando el acto final de una obra que había superado todas sus expectativas. Pero yo no había terminado. Ni siquiera estaba cerca de terminar. Pero hay algo más que todos ustedes merecen saber, dije, caminando hacia el centro del escenario con una confianza que me sorprendía incluso a mí. Porque esta conspiración no involucra solo a Rodrigo y Fernanda. Un murmullo de anticipación recorrió el público. Los periodistas se inclinaron hacia adelante, sus cámaras enfocándose más intensamente. ¿Recuerdan al señor Mendoza?, pregunté, girándome hacia el abogado que había permanecido extrañamente silencioso durante los últimos 10 minutos. El abogado que apareció tan oportunamente esta noche con su carpeta de evidencia perfectamente preparada. Mendoza se había puesto visiblemente nervioso, sus ojos moviéndose entre las salidas del auditorio como si estuviera calculando sus opciones de escape. Resulta que el señor Alberto Mendoza no es exactamente lo que pretende ser. Continué, sacando otra vez mi teléfono. Nuestra investigación reveló algunos hechos fascinantes sobre su práctica legal. Abrí una nueva carpeta digital. Por ejemplo, que no está licenciado para practicar derecho en esta jurisdicción. Su licencia fue suspendida hace 2 años por conducta poco ética en casos de fraude civil. El auditorio jadeó colectivamente. Mendoza había comenzado a retroceder hacia la salida lateral. Y que ha estado trabajando como consultor de crisis para empresas que necesitan desacreditar a socios problemáticos o empleados que saben demasiado. Eso es una mentira. Mendoza balbuceó, pero su voz sonaba desesperada. ¿Una mentira? Patricia intervino sacando su propio teléfono. Tengo aquí la confirmación del Colegio de Abogados.
Alberto Mendoza, licencia suspendida el 15 de marzo de 2022 por falsificación de documentos legales y representación fraudulenta. La información cayó sobre el auditorio como una bomba. Varios asistentes comenzaron a murmurar indignados, y pude ver a algunos periodistas haciendo llamadas telefónicas urgentes. Pero lo más interesante, continué, es descubrir quién contrató los servicios del señor Mendoza para esta pequeña performance. Miré directamente a una sección específica del auditorio, donde estaban sentados los padres de Rodrigo. ¿No es cierto, señor y señora Herrera? Los padres de Rodrigo se pusieron rígidos en sus asientos. Su madre, una mujer elegante que siempre me había tratado con una frialdad apenas disimulada, parecía haber visto un fantasma. Durante los últimos 6 meses, expliqué al público. Mientras Rodrigo y Fernanda planeaban mi destrucción pública, sus padres estaban financiando la operación. Pagaron por los servicios de investigación de Mendoza, por la falsificación de documentos y por esta elaborada presentación de esta noche. Elena, eso es suficiente. La voz del padre de Rodrigo se alzó desde el público, pero sonaba más desesperada que autoritaria. ¿Suficiente? Me reí, un sonido que ahora tenía filo. Señor Herrera, usted y su esposa han gastado más de $50,000 en los últimos 6 meses para destruir la reputación de la mujer que su hijo dice amar. ¿Y piensa que deberíamos parar aquí? Me acerqué más al borde del escenario, mirando directamente a la madre de Rodrigo. ¿Recuerda, señora Herrera, cuando me dijo hace 3 meses que algunas mujeres simplemente no están hechas para el mundo de los negocios? Cuando sugirió que tal vez debería considerarme más doméstica y dejar que Rodrigo manejara los aspectos serios de nuestra empresa. La mujer había comenzado a llorar, pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de rabia y humillación. Resulta que esos comentarios no eran solo la opinión de una suegra controladora. Continué. Eran parte de un plan sistemático para socavar mi confianza y preparar el terreno para lo que pasaría esta noche. Saqué otra vez mi teléfono, mostrando una grabación de audio. Esta es una conversación telefónica entre la señora Herrera y Fernanda, grabada hace 2 meses, dije, presionando play. La voz de la madre de Rodrigo llenó el auditorio. Elena siempre ha sido demasiado ambiciosa para su propio bien. Mi hijo necesita una esposa que lo apoye, no una competidora que crea que sabe más que él. Y la respuesta de Fernanda. No se preocupe, señora Herrera. Para el final de este mes, Elena va a estar tan destruida que ni siquiera va a querer salir de su casa. El silencio que siguió era el silencio del horror absoluto. Pero la parte más reveladora de esa conversación, dije, viene después. Presioné play nuevamente. ¿Y está segura de que esto va a funcionar?, preguntaba la madre de Rodrigo. Completamente segura, respondía Fernanda. Elena es fundamentalmente débil. Se apoya demasiado en la validación externa. Una vez que la humillemos públicamente, especialmente frente a personas cuya opinión valora, se va a desmoronar completamente. Probablemente ni siquiera va a intentar defenderse. Detuve la grabación y miré directamente a la madre de Rodrigo. ¿Fundamentalmente débil?, pregunté. ¿Se va a desmoronar completamente? ¿Ni siquiera va a intentar defenderse? El aplauso que comenzó desde una esquina del auditorio se extendió rápidamente hasta convertirse en una ovación de pie. 200 personas aplaudiendo no mi humillación, sino mi triunfo sobre personas que habían apostado a mi destrucción. Pero esperen, dije, levantando una mano para calmar el aplauso, porque la historia no termina ahí. El auditorio se silenció inmediatamente, claramente no queriendo perderse ni una palabra de lo que fuera a venir. Verán, cuando descubrí hace 4 meses que algo estaba pasando, cuando empecé a investigar y a documentar, también comencé a hacer algunas llamadas, a contactar personas, a construir mi propia red de apoyo. Gestiré hacia una sección específica del auditorio. Por ejemplo, quisiera que conocieran a la doctora Carmen Elizondo, directora del Instituto de Desarrollo Empresarial de la Universidad de Costa Rica. Una mujer distinguida de unos 50 años se puso de pie y saludó. La doctora Elizondo ha estado siguiendo mi trabajo durante 3 años.
El mes pasado me ofreció una cátedra como profesora asociada, especializándome en metodologías de consultoría para emprendimiento social. Un murmullo de aprobación recorrió el público. Y también quiero presentarles a María Teresa Solís, editora jefe de la Revista Latinoamericana de Innovación Social. Otra mujer se puso de pie desde una fila diferente. María Teresa me comisionó para escribir una serie de artículos sobre mis metodologías para su publicación especial sobre emprendimiento femenino. La serie se publicará durante los próximos 6 meses, estableciendo definitivamente la autoría de mis conceptos. Pero mi favorita, continué, sintiendo una alegría genuina por primera vez en meses, es la señora Isabel Restrepo, presidenta de la Red Continental de Mujeres Empresarias. Una mujer imponente con cabello plateado se levantó desde la primera fila. Isabel me invitó hace 3 semanas a ser la oradora principal en su conferencia anual, que se realizará el próximo mes en Ciudad de México. Estaré presentando mis metodologías a más de 1000 emprendedoras de todo el continente. El aplauso esta vez fue espontáneo y prolongado. En otras palabras, dije, mi voz ahora llena de una satisfacción que rayaba en lo triunfal. Mientras Rodrigo, Fernanda y la familia Herrera estaban gastando $50,000 y 6 meses de planificación para destruir mi carrera, yo estaba construyendo una nueva carrera que es más grande, más prestigiosa y más impactante de lo que jamás habría sido posible dentro de los límites de una empresa que, aparentemente, nunca fue realmente mía. Me giré hacia Rodrigo, quien seguía desplomado en su silla con la cara en las manos. ¿Sabes cuál es la parte más irónica de todo esto, Rodrigo?, pregunté, mi voz ahora suave pero completamente audible. Si simplemente me hubieras dicho que querías terminar nuestro matrimonio, si hubieras sido honesto sobre querer manejar la empresa solo, si hubieras actuado como un adulto civilizado en lugar de como un sociópata manipulador, probablemente habríamos podido separarnos de manera amigable. Caminé más cerca de él. Podrías haber mantenido estrategias Vázquez Herrera. Yo habría comenzado mi propia empresa. Habríamos sido competidores profesionales, pero personas civilizadas. Tal vez incluso habríamos seguido siendo amigos eventualmente. Me detuve directamente frente a él. Pero en lugar de eso, decidiste que no era suficiente ganar. Decidiste que yo tenía que perder. Decidiste que no era suficiente tener éxito. Yo tenía que ser destruida. Levanté su cabeza suavemente para que me mirara a los ojos. Y esa decisión, esa necesidad cruel de humillarme públicamente en lugar de simplemente dejarme ir, es exactamente lo que causó tu propia destrucción. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no de remordimiento. Eran lágrimas de rabia impotente y humillación total. Porque ves, Rodrigo, continué, yo no soy la mujer débil y dependiente que creías conocer. Esa mujer era real, pero solo era una parte de quien soy. La parte que necesitaba amor, que buscaba validación, que quería creer que había encontrado un compañero igual en la vida. Me enderecé, alejándome de él. Pero debajo de esa mujer vulnerable había otra mujer. Una mujer que construyó una empresa exitosa desde cero. Una mujer que desarrolló metodologías revolucionarias en su campo. Una mujer que era lo suficientemente inteligente para detectar una conspiración y lo suficientemente estratégica para derrotar a las personas que apostaron a su destrucción. El silencio en el auditorio era absoluto, como si 200 personas estuvieran conteniendo la respiración. Y esa mujer, dije, mi voz ahora resonando con una fuerza que me sorprendía incluso a mí. Esa mujer es quien soy realmente. No la víctima que ustedes esperaban crear, sino la guerrera que subestimaron completamente. Me giré hacia Fernanda, que seguía pegada a la pared trasera del escenario como si quisiera desaparecer. Y tú, Fernanda, dije, caminando hacia ella, mi supuesta mejor amiga durante 10 años, la mujer a quien confié mis secretos más profundos, mis miedos más oscuros, mis sueños más grandes. Ella no podía mirarme a los ojos. ¿Sabes qué es lo más triste de toda esta situación?, pregunté, mi voz ahora teñida de una melancolía genuina. No es que me traicionaras,
No es que planearas mi humillación durante años, es que realmente creías que me conocías. Me acerqué más a ella. Creías que porque habías visto mis momentos de vulnerabilidad, porque habías sido testigo de mis dudas e inseguridades, porque habías escuchado mis miedos y mis preocupaciones, eso significaba que entendías todo lo que yo era. Elena. Yo, comenzó, pero levanté una mano para detenerla. Pero confundiste intimidad con debilidad. Confundiste honestidad emocional con incompetencia. Confundiste mi capacidad de confiar en ti con estupidez. Mi voz se volvió más fuerte. Y ese fue tu error fatal, Fernanda. Porque una mujer que es lo suficientemente valiente para ser vulnerable, lo suficientemente inteligente para construir algo significativo, y lo suficientemente fuerte para confiar profundamente en otras personas, esa mujer también es lo suficientemente poderosa para sobrevivir a cualquier traición y salir más fuerte del otro lado. Y ese fue tu error fatal, Fernanda. Porque una mujer que es lo suficientemente valiente para ser vulnerable, lo suficientemente inteligente para construir algo significativo, y lo suficientemente fuerte para confiar profundamente en otras personas, esa mujer también es lo suficientemente poderosa para sobrevivir a cualquier traición y salir más fuerte del otro lado. Las palabras flotaron en el aire del auditorio como una declaración final, pero pude sentir que aún faltaba algo. Un momento de verdad que estaba esperando, latiendo bajo la superficie de todo lo que había revelado. Me giré hacia el público. Todas esas caras que me miraban con una mezcla de admiración, shock y algo parecido al respeto reverencial. Pero no era para ellos que necesitaba decir lo que venía a continuación. Era para mí. Pero antes de que esto termine, dije, mi voz bajando a un tono más íntimo aunque el micrófono seguía amplificando cada palabra. Hay algo más que necesito decir. Algo que no es para ustedes, Rodrigo y Fernanda. Algo que no es para los abogados o los periodistas o los clientes potenciales. Caminé hasta el centro del escenario y me detuve, sintiendo el peso de 200 miradas sobre mí. Es algo para mí. Y para cada mujer que alguna vez ha dudado de su propia fuerza porque alguien que amaba la convenció de que era débil. El auditorio se silenció de una manera diferente. No era el silencio expectante de antes, sino algo más profundo, más personal. Durante años, continué, he permitido que otras personas definieran mi valor. He buscado validación en los ojos de mi esposo, en la aprobación de mi mejor amiga, en el reconocimiento de clientes y colegas. Sentí lágrimas comenzando a formarse en mis ojos, pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de liberación. He medido mi éxito por cuánto me amaban otros, cuánto me necesitaban, cuánto dependían de mí. Y cuando ese amor y esa necesidad resultaron ser mentiras, pensé que eso significaba que yo no valía nada. Miré directamente a Rodrigo, que finalmente había levantado la cabeza para mirarme. Pero esta noche he aprendido algo fundamental sobre mí misma. Dije, mi voz ganando fuerza con cada palabra. Yo no existo para ser amada por ti, Rodrigo. No existo para ser validada por ti, Fernanda. No existo para ser aprobada por nadie en este auditorio. Caminé hacia el borde del escenario, más cerca del público. Existo porque tengo algo valioso que ofrecer al mundo. Porque he desarrollado conocimientos y habilidades que pueden ayudar a otras personas. Porque he creado algo significativo con mis propias manos y mi propia mente. Sentí como si una carga que había estado llevando durante años finalmente se estuviera levantando de mis hombros. Y eso no desaparece porque un hombre decida que no me ama. No se invalida porque una amiga decida que traicionarme es más valioso que respetarme. No se reduce porque una familia política decida que destruirme es más importante que tratarme con dignidad básica. El aplauso comenzó lentamente, desde una esquina del auditorio, pero esta vez no lo detuve. Lo dejé crecer hasta convertirse en algo que se sentía como una celebración no solo de mi victoria sobre mis conspiradores, sino de algo mucho más profundo. Y para cualquier mujer que esté escuchando esto, dije, alzando mi voz por encima del aplauso, ya sea aquí esta noche o en una grabación más tarde, quiero que sepa algo.
El aplauso se detuvo gradualmente, como si la audiencia sintiera que algo importante estaba por venir. Su valor no depende de que alguien más lo reconozca. Su fuerza no depende de que alguien más la valide. Su inteligencia no depende de que alguien más la confirme. Mi voz se volvió más apasionada, más urgente. Si alguien en su vida está tratando de convencerla de que es menos de lo que sabe que es, si alguien está sistemáticamente socavando su confianza, si alguien está haciéndola dudar de su propia realidad, ese alguien no la ama. Ese alguien la está usando. Pude ver rostros en el público asintiendo, algunas mujeres llorando silenciosamente. ¿Y si descubre que ha estado viviendo una mentira? Si descubre que las personas en las que más confiaba la estaban manipulando, si se encuentra traicionada por quienes pensaba que la conocían mejor. Eso no significa que hay algo malo con usted. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Significa que hay algo malo con ellos. Significa que fueron demasiado pequeños para manejar su grandeza, demasiado inseguros para celebrar su éxito, demasiado amenazados por su potencial. Me giré una última vez hacia Rodrigo y Fernanda. Y significa que es hora de dejarlos atrás y convertirse en quien realmente es, sin sus limitaciones, sin sus miedos, sin sus intentos de hacerla pequeña para que se sientan grandes. Rodrigo se había puesto de pie, pero no para irse. Se acercó lentamente hacia mí, sus ojos rojos, pero su expresión diferente a todo lo que había visto durante la noche. «Elena», dijo, su voz apenas audible a través del micrófono. Yo no sabía que eras tan fuerte». La simplicidad de su confesión me golpeó como una bofetada. «¿No sabías?», pregunté, sintiéndome genuinamente confundida. «Rodrigo, viviste conmigo durante 4 años. Trabajaste conmigo durante 5 años. ¿Cómo podías no saber?» «Porque...» Su voz se quebró ligeramente. «Solo veía lo que quería ver. Solo prestaba atención a las partes de ti que me hacían sentir importante, necesario, superior». Era la primera cosa honesta que había dicho en toda la noche. Veía tu vulnerabilidad, pero no tu coraje. Veía tus dudas, pero no tu determinación. Veía tus inseguridades, pero no tu brillantez. Se acercó más, pero mantuvo una distancia respetuosa. Y cuando empezaste a volverte más segura, más independiente, más obviamente talentosa que yo, en lugar de sentirme orgulloso, me sentí amenazado. Las lágrimas que corrían por sus mejillas parecían genuinas. Así que conspiré para destruirte antes de que te dieras cuenta de que no me necesitabas. Antes de que todo el mundo se diera cuenta de que tú eras la verdadera talentosa entre nosotros. El auditorio estaba completamente silencioso, como si 200 personas estuvieran presenciando algo profundamente personal. ¿Y eso justifica lo que hiciste?, pregunté, mi voz más curiosa que enojada. ¿Eso justifica 6 meses de manipulación psicológica? ¿Años de engaño? ¿Esta humillación pública que planeaste tan cuidadosamente? No, respondió inmediatamente. No justifica nada. No hay justificación para lo que te hice, para lo que te hicimos. Miró hacia Fernanda, que seguía inmóvil contra la pared trasera. Somos personas pequeñas, Elena. Personas asustadas que no podían manejar estar cerca de alguien tan genuinamente extraordinario sin tratar de reducirla a nuestro nivel. Era una confesión devastadora en su honestidad. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora que has perdido todo, ahora que tu plan no solo falló, sino que se convirtió en tu propia destrucción. ¿Qué aprendiste de esto? Rodrigo se quedó en silencio por un momento largo, como si estuviera realmente considerando la pregunta. Aprendí, dijo finalmente, que si hubiera puesto la mitad de la energía que dediqué a tratar de destruirte en tratar de ser digno de ti, tal vez habríamos tenido una oportunidad real. No, respondí con una certeza que me sorprendió. No la habríamos tenido. Su expresión se llenó de confusión. Porque una relación real, Rodrigo, una sociedad real, requiere que 2 personas se vean claramente la una a la otra. Requiere que celebren las fortalezas del otro en lugar de sentirse amenazados por ellas. Caminé más cerca de él.
Tú nunca me viste claramente porque estabas demasiado ocupado tratando de controlar cómo me veía a mí misma, y yo nunca te vi claramente porque estaba demasiado ocupada tratando de ser quien pensaba que querías que fuera. ¿Y si empezáramos de nuevo?, preguntó, una pregunta que sonaba desesperada. ¿Si tratáramos de conocernos realmente esta vez? La pregunta flotó en el aire del auditorio como una súplica, pero yo ya conocía la respuesta. Rodrigo, dije, mi voz gentil pero firme, hay algunas cosas que no se pueden deshacer. Hay algunas traiciones que no se pueden perdonar. No porque la persona traicionada sea incapaz de perdón, sino porque el perdón requiere confianza, y algunas acciones destruyen la confianza de manera irreparable. Me alejé de él, caminando de vuelta hacia el centro del escenario. Lo que me hiciste no fue un error de juicio. No fue una decisión impulsiva. Fue una campaña sistemática de manipulación psicológica que duró años. Fue una conspiración elaborada que involucró a múltiples personas, financiamiento significativo y planificación meticulosa. Mi voz se volvió más fuerte. Eso no es algo que alguien hace cuando ama a otra persona pero comete un error. Eso es algo que alguien hace cuando ve a otra persona como un obstáculo para eliminar, no como un ser humano para respetar. El silencio que siguió era profundo y final. Así que no, Rodrigo, no empezaremos de nuevo. Esto termina aquí, esta noche, en este escenario, frente a todas estas personas que fueron convocadas para presenciar mi humillación, pero que en lugar de eso han presenciado mi liberación. Me giré hacia el público una última vez. Y para cualquiera que haya estado en una situación similar, quiero que sepan que no tienen que perdonar a las personas que sistemáticamente trataron de destruirlas. No tienen que dar segundas oportunidades a personas que usaron sus primeras oportunidades para planificar su dolor. Mi voz se llenó de una pasión que no sabía que tenía. Tienen el derecho de decir, no, lo que me hiciste fue inaceptable. Las consecuencias de tus acciones son tuyas para cargar. Mi futuro es mío para crear. El aplauso que siguió no era solo aprobación, era liberación colectiva. Como si 200 personas hubieran estado esperando que alguien les diera permiso para no perdonar lo imperdonable. Y así, dije, mi voz ahora llena de una alegría genuina que no había sentido en años. Termina este capítulo de mi vida. No con humillación, sino con revelación. No con destrucción, sino con reconstrucción. No como víctima, sino como sobreviviente. No como la mujer quebrada que ustedes esperaban crear, sino como la mujer completa que siempre fui, finalmente libre para ser todo lo que puede ser.